Ninguna otra generación anterior en la evolución humana había tenido el privilegio de poder imaginarse tan longevos como la nuestra. Estamos viviendo más tiempo y vivir más tiempo significa mayores posibilidades de hacer lo que nos gusta. Hay un momento para el cual nunca nos han preparado. Cuando llegás a una mediana edad donde las preguntas cambian, confrontás la edad, la vida que soñabas con la que tenés. Pero además entendés sobre la irreversibilidad del tiempo. Hoy la salud mental es todo un desafío. Las angustias, la depresión. La mujer en la segunda mitad de la vida está estudiado que tiene una sexualidad más intensa, más rica, más variada. Yo la pregunta que me haría es, ¿cómo me gustaría vivir lo que me queda? Ninguna otra generación anterior en la evolución humana había tenido el privilegio de poder imaginarse tan longevos como la nuestra. Pero ¿qué implica atravesar la barrera de los 50 y vivir esta nueva longevidad, que se alargará a los 100 o mucho más? ¿Quién sabe? Este medio siglo tiene un significado muy especial. Y para el episodio de hoy tenemos nada más y nada menos que el autor de este libro, Diego Bernardini. No solo es doctor en medicina, sino que se ha dedicado durante muchos años a profundizar en lo que es la nueva longevidad. De hecho, su propuesta habla de que la nueva longevidad es oportunidad. Diego, bienvenido a versión 5.0. Eres un referente para nosotras. Cuéntanos cuando hablas de que la nueva longevidad es oportunidad. ¿Qué significa eso? Oportunidades, ¿cuántas oportunidades? ¿Qué oportunidades ves que son esos potenciales que están por allí rondando en nuestra generación? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, gracias por el interés y por la generosa introducción. A ver, yo creo que es oportunidad y claramente, como me gusta decir, también son riesgos y desafíos. La oportunidad viene por el hecho, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales. Primero, el hecho de que estamos viviendo más tiempo y vivir más tiempo significa mayores posibilidades de hacer lo que nos gusta. Lo que quedó rezagado, lo que quedó pendiente, porque en otros momentos de la vida teníamos la familia, teníamos los estudios, teníamos la pareja, teníamos el trabajo. Entonces me parece que la posibilidad de vivir más tiempo nos permite eso, recuperar algunas cuestiones que quizás no pudimos hacer, pero también encarar aspectos que nos gustaría y que vamos descubriendo con el paso del tiempo. Y el otro punto que me parece totalmente relevante es que nosotros somos la primera generación que llegamos a este momento de vida con tanta evidencia científica sobre lo que nos permitiría no solo vivir más tiempo, que esa es una de las tantas aproximaciones, una de las tantas verticales que hay en relación a esto, sino que nos permitiría vivir mejor, con bienestar, con calidad de vida. Y si a eso le sumamos el hecho de que ustedes son un espacio de mujeres, son un espacio femenino, y esto es importante porque la mujer gestiona diferente este momento de vida respecto del hombre. Digo, mujeres de este siglo XXI que llegan más educadas, más independientes, de una forma muy distinta quizás a las que llegaron nuestras madres o nuestras abuelas. Bueno, eso permite mucha oportunidad. Así que es un momento realmente único, interesante, y yo te diría que les diría que va a condicionar el desarrollo de nuestra sociedad en esta primera mitad del siglo XXI. ¿Y por qué crees que lo puede condicionar? ¿A qué te refieres con ese punto? Mira, porque tenemos muy bien identificadas megatendencias globales que están moldeando el desarrollo del mundo en esta primera mitad. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de otras variables. También estamos hablando de demografía. Y cuando hablamos de demografía, estamos hablando de una cuestión que es básica y que hoy prácticamente se está publicando en todos lados. En las últimas semanas se publicaron artículos especializados en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, ni hablar. Todas las semanas tenemos noticias de esto. Y es el hecho de que estamos viviendo más y estamos teniendo menos hijos. ¿Qué significa esto? Las caídas de la natalidad son una realidad a nivel global. No hay ningún país en el mundo que en los últimos 25 o 30 años haya podido revertir esta tendencia y también sabemos por qué está ocurriendo. Y la realidad es que si estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo más, bueno,
todo ese perfil demográfico, o sea, lo que es el dato duro de cómo está compuesta nuestra comunidad, nuestra sociedad, está cambiando. Va a ser una sociedad con mayor proporción de personas mayores. Hoy solamente en España tenés cerca de 19.000 personas con 100 años o más. Y además, este proceso demográfico es un proceso fundamentalmente femenino también, porque si tomamos esa punta, y voy a usar una palabra que ya casi debería estar en desuso, que es la pirámide poblacional, porque ya nuestros perfiles poblacionales tienen forma de cualquier cosa menos de pirámide. Pero Ujú, si vamos a esa punta de esos centenarios, personas de 100 años o más, 3 de cada 4 son mujeres. O sea que a medida que nos hacemos mayores, hay más mm, proporción de mujeres. Este es un fenómeno que ocurre en todas las especies, en mamíferos, en aves y por supuesto en los seres humanos, ¿no? El espécimen hembra, por llamarlo así, tiene mayor longevidad, mayor expectativa de vida que el hombre. Entonces, bueno, sabemos claramente desde el punto de vista demográfico que las poblaciones de los países tienden a disminuir en el 2050, 2060, por tomar un promedio de lo que es Iberoamérica, y en España inclusive ya está empezando a suceder, empezamos a perder población. Hay mm. ejemplos de esto. Japón desde el año 2016 aproximadamente viene perdiendo entre 200 y 250.000 personas por año. O sea, la población tiende a achicarse. Pero esto solamente si lo vemos desde lo cuantitativo. Desde lo cualitativo, bueno, esto significa, como dije, que va a haber mayor proporción de personas 50 más. Sí. Y esto nos Ujú, obliga a abrir espacios de conversación que son personales, que son individuales, pero también que son colectivos. ¿Qué pasa con la empleabilidad? ¿Qué pasa con la edad de ujú, jubilación? ¿Qué pasa con la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, de enfermedades degenerativas, que nos abre otra puerta, que es la de la muerte médicamente asistida, mm, las ujú. reformas de los sistemas sanitarios de salud? Bueno, son conversaciones que tenemos que empezar a darnos. Así que como ven, esto es muy complejo, es cuantitativo, es cualitativo y es la realidad que nos va a tocar vivir. Es muy complejo y representa un gran desafío para las políticas, ¿no? Políticas sociales, para los políticos recientes y los que vendrán. ¿Crees que están trabajando en eso? Porque tienen que dar asistencia, la asistencia va a ser diferente. A ver, se está trabajando, pero todavía hay mucha pobreza intelectualidad entre los políticos que necesitan decidir estas cuestiones. Ujú. Vos fijate que cuando Macron planteó en Francia la Mm, extensión de la vida laboral, le prendieron fuego a la mitad del sí. país. Sin Ujú, embargo, o sea, pero ¿qué es lo que ocurre? Esto tiene un costo político alto, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a España, a ver, España tiene una deuda pendiente que resolver, por ejemplo, con lo que pasó en las residencias durante la pandemia. sí. España tiene que resolver cómo va a reformular el sistema sanitario. A mí me tocó, yo fui médico 3 años del sistema sanitario español durante los 5 años que viví en España, Ujú. y hoy, digamos, está haciendo agua por varios lados. Entonces, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y esto no solo atañe a los políticos, esto, por ejemplo, también atañe a los empresarios. Ustedes fíjense que en España los parados, los desempleados mayores de 50 años, tienen los datos, los reportes que tenemos nos muestran dos aspectos que son realmente preocupantes. El primero es que son las personas que más tiempo están en el paro, que más tiempo están desempleados por grupo de edad. El Mm, segundo es que 3 de cada 4 piensan que no van a regresar a un mercado laboral formal. Esto es muy preocupante. Ujú. guau. Sobre todo, claro, sobre todo cuando tenemos evidencia que hay características que tenemos los que tenemos más de 50 que aparecen con la edad. Capacidad de negociación, capacidad de diálogo, las habilidades blandas. ¿De acuerdo? Y hoy sabemos que los equipos intergeneracionales, desde el punto de vista laboral, tienen un valor agregado. Entonces, Ujú. me parece que eso es relevante y eso, por eso digo, atañe al sector corporativo, atañe al sector político, pero por sobre todas las cosas nos atañe a nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos para un momento de vida en el cual no nos preparan. Así es, así es. Ahora, bueno, hay varias preguntitas que han salido de lo que estás comentando. Cuando nosotros hablamos sí, coincido en que hay una responsabilidad individual y justamente nosotras tenemos, tú, nosotras, tenemos como esa labor de empezar a ese cambio de paradigma.
¿no? Contra el edadismo, bueno, no sé si contra el edadismo como tal, pero por lo menos afrontarlo, ¿no? Porque se hablan de mucha discriminación hacia las mujeres, hacia las razas, etcétera, pero hacia la edad es como un tema tabú. Y por el otro lado, lo que hemos visto que se ha romantizado un poco, entonces los 50 son como los que están de moda, que quieren ser los 40, que lo no sé qué. De hecho, el primer episodio con el que nosotros arrancamos versión 5.0 era los 50 son los nuevos 50. Porque nosotros no queremos ser más jóvenes, aunque es divino y todo, pero cuando uno mira hacia allá, no necesariamente es lo que es el anhelo, ¿no? Sino es, estamos en un punto y ahora las preguntas cambian, porque todo el rompecabezas cambió. Y vemos muy interesante el planteamiento que tú haces en relación de que, bueno, es ¿por qué es un momento tan importante? Más allá de que, por ejemplo, a las mujeres con el tema de la menopausia, nuestro cerebro se reconfigura, se recablea. O sea, desde un punto de vista más amplio, ¿por qué los 50 son tan trascendentes en nuestra vida? Mira, hay varias cositas ahí también que salieron. La primera que es cierto, y seguramente me lo pueden haber escuchado, pero es verdad, yo defiendo mucho y este es el primer espacio donde escucho que los 50 de hoy son los nuevos 50, porque a la gente le gusta comprar esos encabezamientos románticos que venden titulares de que los 60 de ahora son los 40 de antes, los 70, no, los 50, los 60, los 70 ahora son los nuevos 70, los nuevos 60. Yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen, no, la edad solo es un número. No, la edad no es un número, la edad la tenés y no la podés sacar. El punto es, bueno, vos cómo afrontás esa edad que estás viviendo, ese momento de vida que estás viviendo. Y aquí hay varias cuestiones. Ustedes fíjense, a nosotros nos preparan para ir a la escuela primaria. Nuestros padres en algún momento nos dicen, bueno, ahora empezás la escuela. Cuando terminás la escuela secundaria te dicen, bueno, mira, ahora o trabajás o estudiás, ¿no? De alguna manera la sociedad te va preparando para esos ritos de paso, para esas transiciones vitales que no son ni más ni menos que puentes que unen los distintos momentos de nuestra vida. Ahora, hay un momento para el cual nunca nos han preparado, que es justamente este, cuando vos llegás a una mediana edad donde las preguntas cambian, donde básicamente vos confrontás la edad, la vida que soñabas con la que tenés, pero además entendés sobre la irreversibilidad del tiempo, sobre la temporalidad. Vos sabés que ya no se puede volver atrás. El tiempo es una dimensión que solo va para adelante. Por eso mucha gente le tiene miedo, la cronofobia, ¿no? Mucha gente le tiene miedo. A diferencia del espacio donde puedes ir adelante, atrás, arriba, abajo, el tiempo siempre va para adelante. Y ahí empiezan esos planteos, ¿no? Esos planteos existenciales, donde en algún sentido, a diferencia de otros momentos, justamente por lo que decía antes, estamos llegando a un momento de vida con mucha información. Entonces llegamos con buen estado de salud, llegamos muchas veces habiendo cumplido lo que se esperaba de nosotros, ¿no? O sea, educando hijos, trabajando y desarrollándonos como profesionales, inclusive a veces llegamos con algunos ahorros, llegamos con contactos, ¿no? Con Ujú, contactos sociales que nos permiten, nos facilitan determinadas cuestiones. Y ahí, digamos, la posición opuesta que tiene la sociedad, ¿no? Que te dice que ujú, sos un cincuentón, que sos una cincuentona, que sos Ajá. una mujer, que sos una menopáusica. Las mujeres tienen un tema muy fuerte con esto, del cual hay que decirlo. Los médicos somos en gran ujú. parte responsables porque hemos medicalizado una transición de vida que es muy diferente para todas las mujeres. Hay mujeres que la han pasado y me han dicho, a mí me han dicho, Diego, para mí fue una liberación espectacular, ¿no? Y Exacto, hay otras no, hay exacto. otras que la han pasado muy mal. Entonces, medicalizar un momento de la vida, como es, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? O sea, necesitamos, parecería ser que hubo una gran parte del movimiento médico del siglo XX que necesitó inventar enfermedades, que lo tenemos también muy estudiado eso. Mm. Entonces, bueno, aquí empieza a haber toda esta cuestión que además se agrava cuando llegas a los 60, 60 y pico, donde pasás a ser un abuelito, pasás a ser un jubilado, y nadie te pregunta si tenés nietos o si seguís trabajando, ¿no? O sea, Sí, sí. hay mucha gente, muchas personas, muchísimas personas, más de 60, que siguen trabajando, que siguen emprendiendo, que siguen haciendo Ujú. cosas, y hay muchísimas, y cada vez va a haber más, que no son abuelos ni abuelitas. Entonces, y ahí entra la discriminación. Ahí entra la Mm, discriminación que justamente vos mencionabas, donde, eh,
provoca daño, provoca sufrimiento. La discriminación por edad es la mayor de las discriminaciones, es la más común de las discriminaciones que podemos sufrir. Entonces, me Mm, parece que la gran tarea que tenemos nosotros es la de modificar toda esta cultura, la necesidad de hacer una pedagogía de la longevidad, de explicar que la ujú, longevidad no ujú. es un tema de personas mayores, es un tema de toda la sociedad, es un tema nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí la responsabilidad y la posibilidad de espacios como este, que hoy nos tiene charlando sobre este tema y que ojalá sirva para abrir, para concientizar, para formar, porque en definitiva es apostar a nuestro propio futuro sin condicionamientos de la sociedad, de los gobiernos y del resto de la comunidad. Oye, Diego, ¿y qué pesa más para la longevidad? ¿La alimentación o la salud mental? ¿Qué crees tú? Pesan las dos, pesan las dos. Yo en el 2003, la primera vez que tuve la posibilidad de estar en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, ya en ese momento nos hablaban de el peso y la carga, de la carga que se venía con la salud mental. Y Vale. hoy la salud mental es todo un desafío, es todo un Mm, desafío. Si hablamos de la segunda mitad de la vida, los problemas que tenemos con la salud mental son la soledad, el quedarnos Ujú, solos, el estar en una sociedad que está conectada y muy poco comunicada, ujú, está los trastornos del ánimo, las angustias y fundamentalmente mm, también a medida que nos hacemos mayores, la depresión, ¿no? O sea, la soledad, y vos fíjate, ustedes fíjense algo, la soledad no es un tema de personas mayores. Es más, tenemos estudios que no, nos muestran que los jóvenes a veces se sienten mucho más solos que las personas mayores. La Exacto. mm, depresión no es un tema de personas mayores. Sabemos que a medida que nos hacemos mayores, aparecen determinados fenómenos, como que la depresión es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no? ujú. Sabemos que, por ejemplo, todos estos trastornos de la salud mental lleva a algo que también nos está preocupando, que es el suicidio de las personas mayores, donde ahí al contrario, los que se suicidan más son los hombres respecto de las mujeres. Y con Guau. determinadas ujú, Ujú, características, ¿no? Con determinadas mm, características. Las personas mayores no dan avisos previos. Las personas mayores, cuando lo deciden, van a saco y guau. ocurre, lamentablemente. Entonces, hoy la salud mental es todo un desafío, es consecuencia en gran parte de la sociedad que estamos viviendo, una sociedad de desigualdad, de falta de oportunidad, eh, que está cambiando muy rápido. Pensemos que estas personas mayores de hoy, diferentes a nosotros, pero las personas mayores de hoy son personas que han vivido y nacido en otro mundo, en un mundo que casi ya no existe, total, Sí, sí, es ¿no? sí. verdad. Exacto. Sí, el cambio ha sido muy drástico. Claro. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. hoy volviendo un poco a lo que comentabas, hay un tema de salud mental y hay un tema también de hábitos. O sea, hoy sabemos, Ujú, la alimentación tiene que ver con un aspecto cualitativo de calidad, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación? Pero también de cantidad, porque eso está en balance, está en equilibrio con el gasto energético, ¿no? La alimentación ujú, es la energía que vos metés y el gasto energético que tiene que ver con el movimiento, con tu actividad física, y ahí hay un balance. Entonces, si ustedes me preguntan, de alguna manera la receta de hábitos saludables sería actividad física, sería Ajá, una nutrición adecuada. Cada vez le estamos encontrando más evidencia e importancia a la calidad de sueño. Y esto es ajá, otro tema, ujú. porque mm, estamos muy durmiendo importante. muy mal. Entonces hoy sabemos que el sueño no solo te ayuda a recuperarte de tu gasto diario, sino que también sabemos que una buena calidad de sueño previene el deterioro cognitivo de mayor. Entonces, Claro. ahí Mm, tenemos la tercera variable. La cuarta es esto, el contacto social, que justamente comentaban. Tenemos el estudio de los adultos de Harvard que nos muestra perfectamente cómo el bienestar viene asociado a la posibilidad que tenemos de ir renovando nuestros vínculos afectivos, porque con el curso de 100%. vida, con el paso de vida, las amistades y los afectos van cambiando. Te separás, te Mm, Ujú, divorciás, te enviudás, tus hijos se van, tus vecinos se mudan. Bueno, y tenemos que ir entendiendo que eso es todo un ecosistema vivo, que hay que cultivarlo, ujú, donde tenés vínculos o amistades o vecinas con la cual con un café cada 15 días te alcanza y con otros quizás te vas de vacaciones. mm, Entonces, ujú.
Y después yo te diría la última de las variables sería el sentido de vida. O sea, encontrar un Ujú. proyecto, encontrar algo que te llene y que le dé sentido a tu vida. El famoso Ikigai, ese gran libro que escribió mi amigo francés Miralles, que está allí en Barcelona, Ujú. Sí. que bueno, Ujú. que es fundamental poder encontrar un proyecto que le dé sentido, y para esto no necesitas irte a Okinawa, a Japón, a ver cómo los No. japoneses viven. Para esto es cuestión de introspección, de pensar vos, de ubicarte, no buscarlo en Amazon, no Sí. buscarlo en Mercado Libre, esto es algo que tiene que nacer de adentro, ¿no? Sí, Mm, ahora que mencionas el sentido de la vida, me preocupa un poco porque veo que la sociedad está tan necesitada de sentido. O sea, cada vez hay como esta situación de que no saben qué sienten, de que no saben para qué están, de que cada vez se hacen más preguntas y no encuentran respuestas. Me estoy refiriendo a personas jóvenes y bueno, después llegando ya a los 40 también. O sea que yo digo, o sea, ¿qué futuro nos espera? ¿O hay que trabajar muchísimo en el sentido de la vida o qué? Porque es como contradictorio, ¿no? O sea, nos piden que tengamos un sentido de la vida, pero hay tanta depresión, tanta desolación, tanta confusión, tantas preguntas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que hay que prepararse y lo que está faltando es preparación, son espacios de conversación. Nosotros esto lo identificamos muy bien en nuestra comunidad, en la segunda mitad, donde de repente tenemos la posibilidad de abrir espacios con personas que están en nuestro momento de vida y que de repente están en Estados Unidos, están en Colombia, están en Venezuela, están en Perú, en Ecuador, en Argentina. Entonces, vos fijate, todos llegamos a este momento de vida con 20, 25, 30 años de experiencia. Algunos en la abogacía, otros en la arquitectura, otros en la pedagogía, en la medicina, en la administración, en la vida, en la vida. Ujú. Y tener la posibilidad de crear un espacio como el que hemos creado, donde de manera online nos escuchamos todos, conversamos todos Ujú. y nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros no es que solo nos pasa a nosotros, también le está pasando a ella, a él y demás. Sí. Esto primero brinda mucha pertenencia, después brinda la Ujú. posibilidad del intercambio y por sobre todas las cosas de la reflexión, que es lo que nos interesa. Entonces, lo que Ujú. nosotros estamos viendo, por ejemplo, es que cuando vos le preguntás a las personas en nuestros talleres, en las dinámicas, cuando le preguntás, a ver, ¿con qué adjetivos calificativos pensarías este momento de vida que estás, ¿no? Que Ajá. estás transitando? Yo les puedo asegurar que 9 de cada 10 son positivos. O sea, a ver, Ah, existe la wow. incertidumbre, existe el miedo, pero la gente ¿de El qué te habla? miedo. Nosotros, ¿de qué hablamos? Y hablamos de experiencia, hablamos de liberación, hablamos de proyectos, hablamos de futuro. O sea, en nuestro momento de vida, nuestra mediana edad, y cuando hablo de mediana edad, te estoy hablando de los 40 y pico a los 60 y pico, inclusive los 70. Bueno, la gente está pensando de otra manera. Entonces, me parece que acá lo que es importante es entender la necesidad de prepararnos, de compartir, de formarnos, de entender. Nunca es tarde para comer un poquito menos, para moverte más, para salir a buscar un grupo de pertenencia, para encontrar algo que le dé sentido a tu vida. Nunca es tarde. O sea, yo lo he visto, ustedes lo dijeron, hace muchos años que me dedico Ujú. a esto y yo he tenido personas de 80 años que de repente me dijeron, descubrí tal cosa y me cambió la vida. Y claro, por supuesto. Y dentro Maravilloso. del descubrí tal cosa, descubrí un amor, por ejemplo, ojo. Descubrí una Ajá. Ujú. compañía, un señor o una señora que me cambiaron la vida. Entonces, bueno, Mm, ojo con esto, porque miren, nosotros lamentablemente como sociedad estamos haciendo algo que es lo peor que podemos hacer con una persona y particularmente con las personas mayores, es subestimarlos. Estamos sí. subestimando a las personas por el solo hecho de cumplir años y eso no está nada bueno. A No. mí me gustó un término que tú utilizaste que te escuché por allí y es el contacto intergeneracional, ¿no? Claro, claro. Para O que sea, para que te sigas alimentando de otras generaciones y eso te mantiene vivo también y también provocas que la sociedad más joven te reconozca y te respete y pueda ver tus virtudes y tu sabiduría, ¿no? totalmente. Y eso es una posibilidad que nos da la longevidad. O sea, yo puedo hablar en mi caso. En mi caso, yo conocí
a mis 4 abuelos. Mi última abuela falleció cuando yo tenía más de 50 años, porque pasó los 100 años ella. Mm. Conocí 3 bisabuelas mías, y yo recuerdo esos momentos, claro, yo recuerdo esos momentos donde, compartíamos todos con momentos buenos y también, por supuesto, con discusiones, con puteadas, ¿no? Va. Siempre pasaba eso. Claro, claro. Pero eso hoy es una posibilidad que es muy interesante. Ya, mira, lo han dicho la ex CEO de Pepsi o de McDonald's, ya se refirieron a eso. Ellos tienen en sus empresas, tienen hasta 5 generaciones de colaboradores. Entonces, Maravilloso. cada uno tiene determinadas características, pero la Claro. posibilidad de mezclarlos, y esto está estudiado, los equipos intergeneracionales, y ojo, intergeneracionalidad no es meter en la misma casa 3 generaciones o 4 generaciones. Intergeneracionalidad es que estén dentro de la casa, pero que compartan, que hablen, que intercambien, ¿no? Esa Ajá. es intergeneracionalidad. Porque a veces la gente piensa que como voy a tomar 2, 3 empleados mayores de 50 o de 60, digamos, em, ya está hecho. No, no, la capacidad de interactuar, mira, por ejemplo, el año pasado, hace unos meses atrás en Chile, en el encuentro más importante, en el encuentro iberoamericano de fondos de administradores de pensión, conocí una Ujú. mujer que me dijo, mira, me dice, esta es mi tercer reinvención, yo tengo 56 años y a mí me contrataron por mis habilidades blandas, por la capacidad de Claro. escucha, de negociación con otras Mm, contrapartes. Entonces, bueno, eso lo Mm, tenemos estudiado. Las habilidades, las soft skills, aumentan, aparecen con la edad. La riqueza de claro. vocabulario, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de negociar, la posibilidad de mentorizar. Entonces, bueno, me parece que Ujú. ahí está la capacidad de la intergeneración y es algo que nos da esta posibilidad de vivir más tiempo, así que aprovechémosla. Oye, Diego, ¿y qué relación pudiéramos encontrar entre, o no sé si ya es algo que has podido revisar, entre la alegría y la capacidad de divertirnos y la longevidad? A ver, yo creo que el optimismo, por poner ese nombre, lo tenemos también muy estudiado. Los optimistas viven más, pero sobre todo los optimistas que se llevan bien con el paso del tiempo. O sea, aquí hay un Ajá. punto que tiene que ver con cómo nosotros, digamos, asimilamos ese devenir del tiempo, ¿no? Hay personas que no se llevan bien y esto va más allá. Y no tengo nada en contra de si te pintas el pelo, si vas a una cirugía estética, no tengo nada en contra de eso, Mm. pero hay muchas personas que a través de eso o no se llevan mal con el paso del tiempo. Hoy, lamentablemente, lo tenemos estudiado. Hay estudios que vienen de Estados Unidos, de la Universidad de Yale, que muestran perfectamente cómo las personas que no aceptan y que no pueden convivir con ese paso del tiempo, no solo sufren más, sino que llegan a vivir hasta 7 años menos. Entonces, Guau. yo creo que acá hay dos aspectos que a mí me gusta resaltar. El primero es que yo creo que envejecer se puede y se debe aprender. Yo creo que es un Ajá. aprendizaje. Creo que es un Mm. aprendizaje que todos tenemos que hacer entendiendo que para cada cosa en la vida hay un momento, ¿no? Y que si no entendemos esto, la vamos a pasar mal, nos vamos a frustrar, nos vamos a lastimar, o sea, me parece que ese es un punto importante. Y el otro es que ustedes fíjense, siempre nos dicen, todos tenemos una niña, un niño dentro. Bueno, todos tenemos un viejo y una vieja también, ¿eh? Y va a haber que aprender, va a haber que aprender a convivir con esa persona Amigarse. mayor. Claro, va a haber que amigarse, va a haber que aprender a convivir. Vamos a convivir mucho tiempo. Ustedes fíjense que la segunda mitad de la vida, si la comparamos con lo que dura la adolescencia, la juventud, la niñez, es la etapa más larga que vamos a vivir nosotros, porque ahí Sí, es entramos Mm. verdad. los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, los de 90, y cada uno con determinados momentos vitales, ¿no? Cada uno con determinados momentos. Entonces, vamos a tener que convivir con ese señor y esa señora que tenemos dentro, y me parece que no hay nada mejor que hacernos amigos. Aquí entra Mm, el término que tú utilizas que es ubicuidad. Exactamente, totalmente de ¿Puedes acuerdo. A ver, explicarlo? Me sí, gustó mucho y me quedó grabado. sí, tiene que ver con eso de entender que para cada cosa en la vida hay un momento. A ver, un ejemplo personal. A mí me gustó toda la vida correr.
siempre corrí maratones, competí. Ayer justamente lo hablábamos con un amigo de esas épocas, ¿no? Cuando teníamos 18, 20 años y corríamos a 3 minutos el kilómetro, 3 minutos y medio el Exacto. kilómetro. A ver, era divino, era una sensación, flotabas, ibas en el aire. Si yo hoy quisiera hacer esto a mis 59 años, me voy a lastimar y voy a terminar escupiendo el corazón. Ahora, a mi edad, claro, a mi edad, lo interesante es decir, bueno, salgo a correr, transpiro, me canso, me ducho y tengo esa sensación en el cuerpo de quien hizo actividad física. Y eso va más Así allá de es. la velocidad o de la cantidad de kilómetros, porque para mí lo importante es esa sensación que me queda y es la posibilidad de moverme. Bueno, eso es entender. Te doy otro ejemplo. Si cuando éramos jóvenes estábamos con nuestra pareja y teníamos toda una tarde de revolcones y la pasábamos perfecto, si yo hoy pretendo hacer eso, y me voy a frustrar. Entonces yo sé que hoy la sexualidad puede ser activa, puede ser muy rica, muy interesante, y de hecho lo suele ser, y miren lo que les voy a decir, mucho más para las mujeres. La mujer en la segunda mitad de la vida está estudiado que tiene una sexualidad más intensa, más rica, más variada, más interesante que lo que fue en su primera mitad de la vida. Entonces, la sexualidad cambia también, por ejemplo. Ahora, si vos pretendés ser Ujú. un atleta del amor como tenías a los 20 años, y te vas a frustrar. ¿De acuerdo? Sin embargo, puedes tener encuentros que ya, como les digo, suelen ser más interesantes, más plenos, más cercanos y de encuentro con esa pareja en determinado momento, donde no necesitas ser un atleta del amor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me Claro. parece que ahí está el punto, poder entender Una que hay belleza. oportunidades, pero que también hay limitaciones y hay que respetarlas. Exacto, Sabes que exacto. en estos días vi por enésima vez una película con Clint Eastwood que me encanta. Él también es como uno de los íconos, ¿no? Con su famosa célebre frase de no dejen entrar al viejo, ¿no? Y así todo sigue rodando a los 94 años. Estaba viendo Los Puentes de Madison. Sí, Cuando veo Los Puentes de Madison, por vez número 500, me empiezo a observar y yo digo, pero ya ahí Clint Eastwood tiene sus años, ¿no? Cuando abraza. claro, Y cuando me pongo a investigar, él tenía 64 años cuando rodó esa película. Y Meryl Streep tenía 45. Y la forma en que se cortejaron, más allá de que, bueno, ella era una mujer, el contexto, ¿no? De que estaba casada y tal, pero ese cortejo, toda esa parte erótica que se daba con los microgestos, o sea, era increíble. Entonces, cuando uno se extrapola a, bueno, una pareja bastante adulta que tiene la capacidad de sentir con esa intensidad, pero a la vez como con una aura de cierta magia, si se quiere, porque no era como en otras pelis que, bueno, llegan, está la típica escena de sexo salvaje contra la pared y ese tipo de cosas que son tan cliché, sino que da una perspectiva, o sea, cuando lo ves en conjunto dices, wow, aquí ves que es nada. Hay totalmente. como mucho más ritual, más lentitud, más disfrute, más conciencia. Está como ese sentimiento más destilado, ese deseo más destilado, ¿no? Sí, sí, en la Entonces, segunda mitad tiende a desaparecer el aquí te pillo, aquí te mato. O sea, eso tiende a desaparecer, claro, y la sexualidad de alguna manera adquiere otros aspectos que son, si se quiere, menos genitales, que sigue existiendo, por supuesto, la claro, genitalidad, la penetración sigue existiendo, claro. pero que adopta otras cuestiones, que tiene que ver con lo que vos decís. Y Clint Eastwood justamente tiene algo que es tiene una frase muy interesante que es de la mula, Ajá, de la película. sí. Y él lo deja muy claro y a mí es una frase que me gusta mucho porque la gente, yo creo que ahora los medios y todo lo que vende están romantizando un momento que es muy difícil y que es esto, de lo que venimos hablando, el devenir del Ujú. tiempo. Y él dice que al único que le interesa llegar a los 100 años es al que tiene 99, ¿no? Entonces, me parece que con esto que estamos hablando hay que dejar de lado todas esas cosas, esos clichés, vos dijiste, ¿no? La vida de 100 años, dame 5 tips para llegar a los 100 años, preparémonos para ser centenarios o dame la receta de la felicidad. Esas son estupideces, o sea, a mí me parece eso Ajá. de estar pensando en la tormenta de cortisol, en si la persona que tengo a mi lado es la persona vitamina. A ver, no, nosotros a nuestra edad
Nosotros a nuestra edad Exacto. ya entendemos qué nos hace bien, qué nos hace bien. Yo no estoy midiendo el cortisol para saber si cuando viene un señor con cara mala que me puede robar, ¿entendés? Yo sé que si viene un señor con cara mala y me puede robar, me cruzo para enfrente. Entonces, me parece que estamos alivianando un momento de vida que es muy complejo. Y la sexualidad, particularmente, es un tema que es muy íntimo, que es muy personal, que es muy complejo, sobre todo para la mujer, que depende mucho de sus experiencias pasadas, de la pareja, del entorno. Los hombres en ese sentido funcionamos distintos, ¿no? Y mucho más ahora que tenemos la pastillita. Entonces, pero así y todo, si vos tenés un momento de reflexionar, esa sexualidad que vos mencionabas, Mansell, tiene esas otras vertientes que la hacen mucho más interesante, inclusive hasta por hechos fisiológicos, donde a nosotros, a los hombres, con el paso de los años, nuestra curva de excitación se retarda y permite acoplarse a la excitación de la mujer que es más lenta. Entonces, Qué Exacto. bien. hasta en eso, digamos, Wow. el escenario se muestra mejor, ¿no? Así que bueno, por eso digo, volviendo a lo primero, ¿no? Hay mucha oportunidad en esto. Qué Diego, bien, qué y bien. o sea que la nueva longevidad no es pretender vivir muchísimos años. La idea es los años que vivas, vivirlos en calidad, ¿cierto? Porque Ujú. ahora hay una tendencia tremenda de esto que dices de vivir 100 años, el científico Correiro que habla de la eternidad, de vivir la eternidad. Pienso que la longevidad, como lo estás planteando tú, te refieres más a la calidad que a la cantidad, ¿cierto? Totalmente. ¿A vos te imaginas un presidente Putin, un presidente Trump inmortales? Es O sea, ay, qué suene te Tal cual. imaginas vos misma, Es inmortal, horrible. cuando todos los que están alrededor tuyo se están muriendo y están Sí, desapareciendo? O es horrible. sea, Sí, No, es que mira, me no. parece ¿sabes qué? que Yo creo que el Sí, sí, encanto de saber que nos vamos a morir, precisamente, es vivirlo con conciencia y decir, exactamente. mira, quiero disfrutar este tiempo que me queda, sean 5 o sean 30 o sean 40. exacto. Quiero vivirlo bien, quiero vivirlo, o sea, la actitud juega un papel súper, súper importante allí, definitivamente, y es donde yo veo que hay un cambio muy, muy, muy importante en esta época. Mi mamá a los 50, y eso lo hemos hablado en varios episodios, era una señora con una bata larga, el pelo corto y oscuro. ¿Entienden? Nosotros no, o sea, a esta edad estamos emprendiendo, estudiando cosas nuevas, em, queriendo, hacer las cosas distintas, conociéndonos más, buscando aprender más de quiénes somos, de la parte de salud mental, cómo manejar mejor las emociones, o sea, buscando herramientas. Eso no pasaba hace 15, 20 años, ¿no? No. También lo que ocurre, y esto es importante mencionarlo, hay un fenómeno primero que es universal, que desde que el ser humano ha buscado la fuente de la inmortalidad. En una época era Ujú. el agua bendita de no sé dónde, después, qué sé yo, era comer brócoli, o sea, de todo. Pero en el medio de todo esto, hoy estamos viendo un fenómeno que es el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de que hay mucho dinero de sectores privados buscando estas soluciones y hay una falta de curaduría muy grande, donde hoy escuchás hablar a cualquiera o sea, chicos de veintipico de años que te están diciendo cómo envejecer, o señores Ay, como Cordeiro, o como Brian ajá. Johnson, o como David Sinclair, que tienen serios David conflictos de Sinclair. intereses. Ellos tienen Ujú. serios conflictos de intereses desde el punto de vista Sí. comercial. Lo que pasa es que de eso solamente quizás lo sabemos los que estamos estudiando este tema, pero David claro. Sinclair tuvo que renunciar a su cátedra de Harvard. No Jeff sabía Bezos, porque él dice que el envejecimiento es la enfermedad madre, ¿no? Que es la que bueno, ocasiona todas las enfermedades. No sé si eso es así. Él no está inventando nada nuevo. El primer paper que se publicó, donde se habló de que el envejecimiento es una enfermedad, es del año 54 y se publicó en una de las revistas más prestigiosas de ciencia de Estados Unidos. Ah, O wow. sea, hoy ellos no están inventando nada. Lo que pasa que tienen capitales privados atrás porque hoy se sabe
Mira, un ejemplo, el Ozempic, cuando Novo Nordisk en Dinamarca saca el Ozempic, que es ese pen, digamos, que te ayuda, esa droga que te ayuda a adelgazar, eh, Exacto. hizo que inclusive esa empresa valiera más que todo el Estado dinamarqués, danés, ¿de acuerdo? Bueno, hoy se calcula que la empresa que pueda sacar el primer fármaco que retarde el envejecimiento va a lograr 5 o 6 o 7 veces más lo que logró los Ozempic. O sea, hay mucho dinero atrás de esto. Y Claro. ya la Mm, gente se está dando cuenta. Y les doy un ejemplo. La PRER, la famosa clínica de estética de Suiza, toda su vida trabajó sobre estética. Hoy, si ustedes ven las publicidades, hablan de longevidad. O sea, la gente ya se dio cuenta de esto. Por eso digo, em, el otro día, ahí en Barcelona, estuve en una clínica de longevidad. Ustedes me preguntan, ¿qué hay de evidencia atrás de todo eso? Hay poco y nada. Hay Wow, ah, placebo. El wow, ¿en placebo, wow. a serio? ver, el placebo, pero no solo eso, o sea, me parece que tenemos que ser rigurosos y en ese sentido las sociedades científicas, que son sociedades científicas como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, como la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología, se deberían posicionar. Lo que pasa es que Claro. en el medio de todo esto hay conflictos. Entonces, bueno, eh, yo asumo mi posición de libre pensador, nunca fui funcionario de un gobierno, no tengo afiliación, me han contratado la industria para hablar de temas de longevidad, pero en ese sentido me parece que la independencia y la libertad, que es un atributo de la segunda mitad, ¿no? De no tener que Ujú. rendirle cuentas a nadie, y a mí me permite decir lo que digo, porque yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero hay conflictos de intereses que son muy fuertes y hay mucho dinero de por medio. Entonces, bueno, si la gente quiere pagar para hacer medicina experimental, que en definitiva es eso, medicina experimental, bueno, que lo hagan. Mm, Claro, porque además que es como em, es una concepción errónea de que el envejecimiento es una enfermedad, ¿no? De hecho, hace un tiempo me leí el libro de Becca Levy, el de Rompe los Sí, mitos de la edad, y ella sí, claramente lo pone con sus estudios de cómo las percepciones que tenemos del envejecimiento hacen un constructo psicológico que nos lleva a ese destino. Porque en Occidente las asociaciones de la vejez están más relacionadas con la vulnerabilidad, ser cascarrabias, ser débil, estar en decadencia, mientras que en Oriente, en países como China y Japón, la concepción es totalmente distinta. La asociación inclusive no solo es más respeto, sino asociada al liderazgo, a la elegancia, a una sabiduría, porque esa es la otra, no necesariamente los años son sinónimos de sabiduría. No puedes tener 90 años y no ser nada sabio, ¿no? Para muestra unos cuantos botones que andan por ahí por el mundo. Así que, totalmente. ¿qué opinas tú de eso? De que pues nosotros podemos cultivar una percepción para los próximos años que sea lo suficientemente nutritiva, que adicional a cuidarnos ejercicio, alimentación y todo esto, y a lo social, pueda sumar cantidad de años y calidad de vida. Completamente. Yo creo que eso es, primero creo que es relevante. Coincido con vos. El que fue un cretino toda la vida lo va a ser de grande. El que mm, fue una vieja cascarrabia, el que fue una niña cascarrabias va a ser una vieja cascarrabias el día de mañana. O sea, las cosas no cambian, pero sí, sí, creo que es un esfuerzo que vale la pena ese ejercicio de pensarnos como seres que estamos de viaje, que en algún momento esto se va a acabar, y pensar cómo nos gustaría que el mundo sea un espacio mejor. Y eso tiene que ver con justamente un espacio de reflexión personal que claro. hoy no te está dando la sociedad. Inclusive estamos viendo fenómenos, justamente mencionaste China, Japón, las Mm, sociedades donde lo colectivo excede a lo individual, mm, donde también se están modificando y hay aspectos preocupantes en relación a este sentimiento que es ni más ni menos que lo que se llama piedad filial, ¿no? La empatía respecto de la persona mayor
donde, bueno, hay fenómenos que ya están llamando la atención, que en China en el 2012 se modificó por ley, todo un aspecto vinculado a esto. En Japón estamos viendo fenómenos de delincuencia de personas mayores para el solo hecho de entrar en prisión Ay, sí, Ah, y sí, 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 tener, lo y vi. tener, o sea, Correcto. esto se está viendo. Entonces, en España estamos viendo todo este fenómeno de las muertes solitarias que son descubiertas meses después, Bastante. semanas después por los vecinos. Bueno, wow, hay aspectos que tenemos que empezar a trabajar y yo creo que todo esto, insisto con esto, todo tiene que ver con la preparación. O sea, hoy a Mm, la gente joven, cuando me toca hablar con auditorios de personas jóvenes, yo les digo, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que ahorrar más, vamos a tener permanentemente que aprender para reinventarnos, para ir adaptándonos a los cambios. Vamos a tener que olvidarnos de un concepto del siglo XX, que es la jubilación, o sea, eso no va a existir. sí, Entonces, bueno, maravilloso, claro, todo esto, todo maravilloso. esto, todo esto nos confronta con desafíos nuevos que hay que empezar a asumir y, como digo, cuanto mejor preparado, cuanto antes estés preparado para esto, mucho mejor. Bueno, yo no Claro, estoy sí. en contra de la jubilación porque creo que puede ser un aporte, o sea, puede seguir existiendo el aporte por haber trabajado tantos años, pero no la jubilación como un retiro de que me estacioné y ya voy a ver a los vecinos y voy esperar a la muerte. sin sentido, o sea, esperando la muerte o cuidando a los nietos nada más, no, sino Ah, que ese aporte te dé la libertad de poder crear otras cosas, ¿cierto? De poder ujú, incursionar en otros aspectos o empezar a estudiar otra carrera o hacer lo que no pudiste hacer, los hobbies, o sea, muchísimas cosas. Entonces, Sí, bueno, es como un reconcepto, ¿no? Ajá. una cosa es la jubilación y otra cosa es estar ocupado. Hoy sabemos que estar ocupado, que vos Ujú. tengas algo para hacer, correlaciona con bienestar. O sea, la persona sí, que hace está más sana, está más feliz, está más optimista, eh, está más Sí. conectada. Ese es el gran problema que tenemos los hombres, que nos jubilan y nos vamos al sofá a ver televisión y así nos morimos Eso. Exacto, rápidamente. Ujú. La mujer exacto. siempre está ocupada, siempre está haciendo cosas. Por sí. eso digo, la diferencia que hay en la gestión de este momento entre el hombre y la mujer. La mujer, alguna vez escuché que en toda mujer hay una escritora, una bailarina o una cantante oculta. Y vos Así fijate que eso es lo que mismo. hacen las mujeres después que se retiran del Qué trabajo o bello. cuando Qué se bueno. retiran del hogar porque tienen al hombre jubilado todo el día metido ahí adentro. Entonces, Total. Qué entonces maravilla. de alguna Tienden ellas manera a ahí está. salir y él se queda en casa. Claro, claro. Yo he tenido personas, yo he tenido alguna que otra mujer que me ha dicho, escúcheme, doctor, a este tipo le cociné durante 35 años y nunca se quejó. Ahora se jubiló y me está diciendo cómo tengo que cocinar. Sáquemelo de la casa, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. Ay, no, qué Llévenselo, por favor. Sí. o se va él o die se va yo. Y acá, mira, acá hay un fenómeno muy interesante, que es el del divorcio plateado, que le llaman, que es el sí, divorcio de los mayores Mm, de 60. Bueno, ya, así es. se ha triplicado en los últimos 20 años. Esa es una Sí. muestra. claro, Sí, claro. Wow. de hecho, había leído en el libro de esta Luan Brizendine de la mujer renovada, ella plantea que solo en Estados Unidos el 70% de los divorcios que pasan después de los 50 años son iniciados por mujeres. Sí, sí, siempre toman la decisión ustedes. Es cierto eso. Ahora bien, Nosotros, como me dijo una mujer en un momento, una actriz muy prestigiosa de aquí de Argentina, nosotros cambiamos de mujer. Ustedes se divorcian, nosotros cambiamos de mujer. sí, Ujú. sí, Porque, sí. porque las que deciden vivir solas muchas veces son ustedes. A nosotros nos cuesta mucho vivir solos. Mm, Sí. Sí, pero sabes que esta Pilar Sordo hace tiempo también hizo, bueno, entre los múltiples estudios que ha hecho de las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres es más probable ver un mendigo hombre o una persona en situación de calle hombre que mujer. Y eso lo atribuye a que las mujeres también cultivamos mucho más el tejido social y la Claro. amistad. Y no sé qué opinas tú, eso puede influir también en que seamos más longevas, porque inclusive ni siquiera es un tema de especie, porque las hembras en animalitos pueden ser también vivir más. O sea, ¿en qué radica la longevidad femenina?
Fundamentalmente, primero en aspectos biológicos, aspectos genéticos. Ustedes tienen una composición genética diferente a nosotros Mm. y, y tienen todo un tema hormonal de alguna manera que las va protegiendo y que hace que el sistema inmune responda diferente. Ejemplo, en la pandemia las muertes de hombres fueron mucho más altas que las de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ah, O sí. sea, eso es lo Wow. primero. Lo segundo es que también hay cuestiones socioculturales. Ustedes, por ejemplo, tienen un contacto más temprano y más continuo con el sistema de salud, con el médico. Cuando ustedes Ah, tienen la primera menstruación, la primera regla, y la madre te lleva al ginecólogo o al pediatra o a quien tenga que ser, vos ahí entendés que periódicamente tenés que estar en contacto con esa persona. Los hombres no, los hombres nos alejamos en términos mm, generales, siempre, Sí, siempre hablando en términos generales. Tenemos más reactividad a ir a la consulta con un médico. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones y además, ya después, si avanzás un poco en la segunda mitad de la vida, es cierto, la mujer tiende a agruparse en nuestros talleres, en nuestra comunidad, por cada 9 mujeres hay un hombre. Cuando voy a dar una conferencia, el 90-95% son mujeres. Eh, tengo, mira, hasta el mes de julio pasado viví en Washington, ¿no? Y iba ahí a un café y tiene una mesa muy larga, así comunitaria, y después tenía mesas individuales. La tengo, le saqué la foto para las conferencias. En la mesa larga vos tenés, yo veía que se encontraban 10 12 mujeres. Una leía, la otra tejía, pero interactuaban, hablaban entre ellas, cada uno. Y en las dos mesas individuales tenías dos hombres mayores leyendo, solos, ¿no? ah, Bueno, digo, wow. bueno, yo cuando vi esa imagen, y por eso digo, le saqué una foto, ese es el Claro, reflejo. Eso es lo claro, que claro, claro, ocurre. claro, Entonces, claro. claro. bueno, ahí tenés el porqué en gran parte y como te digo, hay un gran sustento que es biológico. O sea, esto ocurre no solo en el ser Mm, humano, en los mamíferos, en las Ujú. aves, siempre el espécimen hembra vive más que el hombre. Pero ahí está la posibilidad que hoy tenemos. Los hombres tenemos que aprender de ustedes cómo hacer para vivir más. Y ustedes al mismo tiempo deberían ajá, aprender de nosotros porque ustedes viven más, pero viven con más problemas de salud. Entonces, Cierto. eh, Mm, es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje, perdón, complementario que mm, deberíamos tener, nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. mm. wow, En ese wow. caso, la mujer entonces siempre es Todo más lío. resiliente, ¿no? Más resiliente, Sí, la mujer, a constantemente. ver, yo el otro día coloqué un reel en mi perfil de Instagram de una entrevista en República Dominicana que me hicieron, donde yo dije que el verdadero sexo fuerte era la mujer y Mm, logró una viralización brutal. Y justamente de eso nos juntamos en Barcelona a hablar con Anthony Bolinches, que ajá, publicó su Ujú. libro de las supermujeres, porque sí. él también pone en palabras algo que pensamos mucho, ¿no? Y justamente nos sentamos a charlar de ese tema porque quería ver sus puntos de vista. Y, esto es real. O sea, ustedes gestionan, me parece yo, de una manera mucho más efectiva esta segunda mitad de la vida. Ay, Diego, y creo que para ir cerrando, ¿qué pregunta deberíamos hacernos para saber si estamos teniendo una buena longevidad? ¿Qué pregunta La, que nos dejas? yo la pregunta que me haría es, ¿cómo me gustaría vivir lo que me queda? O sea, Ujú. ¿qué me gustaría hacer que no hice? ¿Con quién me gustaría compartirlo? ¿Cómo me gustaría lo que queda wow, por delante del camino, sea mucho o poco? claro. Porque, a ver, yo insisto con esto. A ver, les doy un ejemplo. Hace unas semanas atrás, falleció Valentino, falleció Armani, Mm, Ujú. fallecen empresarios o presidentes importantes. O sea, son Mm, personas que tienen acceso a todo, tienen acceso desde el punto de vista económico a la última tecnología que hay y se están mm, muriendo. Entonces, a ver, se están es muriendo. O sea, la cierto. inmortalidad, Mm. como digo, entonces me parece que si logramos entender que esto es un viaje, que en algún momento se acaba y que algo que surge también, que hemos identificado en estas dinámicas con personas de nuestras edades. Lo que queremos es pasarla bien. O sea, ya hemos Sí, cumplido, hemos educado, hemos trabajado, hemos sí. tenido una familia, hemos hecho muchas cosas. Hoy queremos pasarla bien. Pasarla bien y sí, Una es un vida más concepto amplio. simple.
Sí, ¿verdad? por eso, Una vida más pasarla simple, bien, más sencilla. Sí, Con más exacto. significado, con más más Pasarla significado. bien es significado. muy amplio, cada uno sabe, ¿no? Lo que es pasarla Ujú, bien, pero queremos eso, queremos estar tranquilos, hacer lo que nos gusta dentro de nuestras posibilidades, porque sabemos ujú. que estamos de paso. Sí, Así es. Exacto, es estar consciente de eso, que quizás es una de las cosas que nos cae con la edad, ¿no? Decir, hey, Exacto. ya la muerte o trascender o como lo querramos llamar, es una variable en la ecuación. Mira, Diego, y para ir cerrando la entrevista, solemos preguntarle a nuestros invitados, ¿cuáles son las 3 palabras que definirían el segundo acto de tu vida? Mira, para mí es optimismo, proyectos y eso, y tratar de pasarla bien, tratar de disfrutar. A mí me gusta, vos sabés que cuando vivía en España, leí, siempre me acuerdo de esto, cuando vivía en España, leí un titular de una entrevista que le hicieron a un hombre que pusieron que era un vividor. Un vividor en Argentina, por ejemplo, Ujú, tiene una ujú. connotación negativa, Sí, sí, ¿no? sí. Tiene una connotación Nosotros también. negativa. Claro, y cuando yo me puse a leer la nota, al tipo lo que le gustaba era vivir. O sea, por eso decían que era un vividor. Le gustaba vivir, le gustaba disfrutar, ¿no? Le Está gustaba bueno. pasear sus cabras por el pueblo, le gustaba la partida en el bar del pueblo con sus amigos, le gustaba la matanza en su momento, bueno, esos placeres de los pueblos chicos de la España profunda. Y entonces, claro, cuando yo lo leí dije, está bien, yo soy un vividor también. Quizás no lo digo Claro. así, pero soy un Claro. celebrador de cada día. O sea, yo soy del club de celebradores de cada día. Me parece que eso es lo Enamorados de la importante. vida. Pero claro, totalmente. Y tengo un buen ejemplo que fue mi abuelo. Yo siempre digo, a mi abuelo lo echaron de la vida porque él se hubiese quedado, porque también era un disfrutador. Claro. Entonces, yo creo que ese es el punto. Bueno, Claro, darle maravilloso, sentido a Diego, las de verdad que maravilloso. Creo que a la comunidad esta conversación le va a llegar bastante. Vamos a dejar haciéndose muchas preguntas para Ojalá. reconfigurar su segunda mitad. exacto, sí. Gracias, resignificar. Diego, Sí, de sí, sí, verdad. sí. Muchas Por favor, gracias, Gracias. Diego. Ha sido un un gusto enorme gustazo. a Muchas gracias ustedes. por tu tiempo.